haciendo Dorothy Pérez, los escándalos que ha habido con las fundaciones, lo mal que han manejado las platas, este gobierno, ha generado que la sociedad, de nuevo, está mucho más permeable a la idea de que efectivamente necesitamos gastar bien las platas del Estado. Eso no estaba hace unos años atrás. La agenda de seguridad no era una parte importante del programa de gobierno del presidente Boric, sin embargo se logró avanzar, y yo creo que la razón es porque, bueno, en el fondo la gente lo pide, digamos. Subir lomas, hermana hombres, es la frase de un famoso escritor y político cubano. Imposible no recordarla hoy de cara a las próximas elecciones y a la necesaria unidad de las oposiciones. Solo si se sale de los dime y direte y se pone la mirada en la loma que está adelante, en el cerro que hay que subir para derrotar a la candidata comunista y de continuidad del gobierno, la unidad para ganar será más fácil de lograr. La política no es sobre los políticos, sino sobre los problemas que sufre la gente. El debate no puede estar centrado en cómo se sienten o no se sienten los que se dedican a esta noble actividad. El mismo error que se comete cuando las relaciones internacionales de un país se manejan conforme a si un presidente te cae bien o mal. Es decir, las relaciones entre los estados quedan a merced de las animosidades personales. Para amigos, la vida privada. Convocar una causa más grande de sí mismos exige no andar por la vida política como ofendidos o víctimas permanentes. Y también exige que entre quienes comparten un proyecto no se escale cualquier cosa. Construir unidad exige no prender una chispa, pero también no transformar cualquier chispa en un volcán. Porque si no, la política se transforma en algo infantil, más parecida a la pelea en un recreo de colegio que a la conducción de una sociedad hacia el bien común. Si alguien hoy viene de afuera, creería que vivimos en un país ultra desarrollado, en que ya no hay problemas graves que resolver y que por eso podemos darnos el lujo de quedarnos pegados en la pelea chica. En su crítica de la víctima, Daniel Giglioli ironiza diciendo que la víctima es el héroe de nuestro tiempo, inmuniza contra cualquier crítica, garantiza la inocencia, la víctima no ha hecho nada, le han hecho. Bueno, por eso es una posición tan atractiva de ocupar para muchos, individual o colectivamente, pero el daño que se hace es grande. Si en la convención los que éramos una minoría nos hubiéramos dedicado a victimizarnos por lo que nos decían o hacían otros, ese partido no lo dábamos vuelta. No había tiempo para eso. Nos focalizamos 100% en la pelea que había que dar, la democracia que había que defender, en el Chile que había que cuidar. A 6 años del estallido de violencia, en que aún no existen responsables por la destrucción masiva que vivió Chile ese día y meses siguientes, es importante recordar que enfrentamos en esta elección a una candidata militante de un partido que reivindica la violencia como forma de hacer política. A mayor abundamiento, Juventud Socialista dieron a conocer un video en estos días que defienden la lucha armada. Enfrentamos una coalición que escribió y defendió un texto constitucional que destruía la democracia, la libertad y el Estado de Derecho, y no han cambiado de opinión, solo fueron derrotados, esa vez, pero no para siempre. Los mismos hoy ya amenazan o anuncian un eventual nuevo estallido y lo justifican por anticipado ese estallido. Si tomar conciencia de todo esto no nos hace levantar la mirada y unirnos para ganar en primera y segunda vuelta a ese sector político, entonces, ¿qué puede juntarnos? Tenemos una loma gigante adelante. Si nos concentramos solo en ella y ponemos la vista allá arriba, habrá unidad. Hola, estamos en Mirada Crítica del Libro con un gran invitado, un economista destacadísimo, ex ministro de Economía y que además tiene una gracia particular, que es capaz de explicar todo lo difícil de manera muy simple, así que además es un gran comunicador. Así que muchas gracias, José Ramón Valente, por conversar con nosotros hoy día. ¿Cómo estás, Marcela? Pero no, gracias a ti por invitarme, encantado. Claro, me pusiste la vara alta al tiro, porque imagínate, ahora digo cualquier cosa en complicado iba a ser, pero ¿cómo? No era el que explicaba en fácil, así que bueno, está bien. No, oye, partamos al hueso con lo que pasó en ENADE. La Contralora, aparte de todo su éxito, ¿no es cierto?, en su presentación, dijo algo que a mí me impactó. Dijo, atrás de un trámite hay empleo, hay crecimiento. Y tú, cuando fuiste ministro de Economía, hiciste un tremendo esfuerzo con oficina especial, etcétera, para apurar todos los trámites posibles a los proyectos de inversión. Hoy día parece ser que todos están de acuerdo en este problema de la permisología, pero ¿qué falta para que de verdad se arregle el problema? Bueno, tú sabes que este viejo dicho, ¿no es cierto?, que las buenas ideas también tienen su tiempo. Y el tiempo de la permisología no era exactamente cuando yo estaba de ministro, digamos. Era un tema urgente ya en Chile, pero no había permeado a la sociedad de manera que la sociedad como que exigiera que esto se resolviera. Entonces era pelear un poquitito bien contra la corriente. Los temas eran temas laborales o habían temas, ¿no es cierto?, de reformas tributarias. Habían otros temas que eran los temas que ocupaban la principal parte de la contingencia. Y de hecho a mí me costó mucho vender este tema de la permisología, incluso dentro del gobierno. No eran las prioridades políticas, ¿no es cierto?, del gobierno. Entonces,
¿Por qué estoy mucho más optimista hoy día? Porque, claro, el esfuerzo que me tocó a mí hacer con el equipo que yo convoqué en ese minuto, en 2018-2019, ahora sí tiene mucho sentido y ahora hace sentido y hoy día la sociedad hoy día está como preparada para producir ese cambio. Y además ocurrió que, bueno, hubo un cambio muy importante en el ministro Grau, digamos, que cuando yo fui ministro 2018-2019, yo iba con estos temas, ¿no es cierto?, de tratar de reducir trabas a la inversión al Congreso y la verdad que no tenía mucha llegada, particularmente no tenía llegada, ¿no es cierto?, con las bancadas del Frente Amplio y incluso tampoco en la izquierda y centroizquierda. Y sin embargo, él, al llegar como ministro de Economía, ve este trabajo que nosotros habíamos hecho y dice, esto sí lo necesitamos. Y de hecho lo que hace es construir su ley, ¿no es cierto?, sobre la base de lo que nosotros habíamos inventado. De hecho, la parte más como sustancial de la ley, del esfuerzo que hizo el ministro Grau, es darle más potencia a una plataforma que nosotros creamos, que se llama la plataforma Super, que es un sistema unificado de permisos, donde se digitalizan los 300, un poco más de 300 permisos sectoriales que requiere un proyecto de inversión para poder ser aprobado. Así que estoy súper optimista, Marcela, de nuevo, es una buena idea, que creamos unas bases institucionales hace muchos años atrás, esas bases se reforzaron, y hoy día con buena gestión y otros cambios legales que se necesitan, pero con buena gestión podríamos avanzar significativamente en el tema de hacer que los permisos para inversión sean mucho más rápidos. Oye, no es por matarte el optimismo, pero en realidad uno tiene como un cierto temor de qué va a pasar cuando vuelvan a ser oposición, ¿no es cierto? Porque igual como lo veíamos en seguridad, que, bueno, destruían cualquier cosa que implicara fortalecer mecanismos o herramientas para los carabineros y ahora que estaban en el gobierno tenían una visión distinta. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando estén de nuevo en la oposición. Y lo mismo acá, porque escuchábamos al ministro Grau decir o pedir una complicidad entre el Estado y el sector privado. Como dices tú, en esa época cuando éramos gobierno, el discurso del Frente Amplio en el sector, en el Congreso era muy distinto. ¿Tú tienes fe que efectivamente hayan cambiado después de gobernar o cuando vuelvan a ser oposición nos vamos a encontrar de nuevo con esa misma barrera ideológica? Esto te saqué un Mira, poquito de la economía, pero no, está bien, pero mira, es que más que fe, yo no, en verdad yo creo que no es un tema de fe, es un tema, ¿no es cierto?, de incentivos y es un tema ¿cómo se llama?, incluso de egoísmos, en el sentido de que yo lo que me toca, no sé a ti, tú fuiste mucho más años ministro que yo, digamos, pero a mí lo que me pasó en el Congreso es que en privado había una conversación con muchos parlamentarios y después el voto, digamos, público de ese parlamentario era distinto a lo que él opinaba. Y por lo tanto, yo me quedé con la sensación bastante fundada desde el tiempo que estuve ahí, que al final los parlamentarios no votan de acuerdo a sus convicciones, sino que votan de acuerdo a lo que creen que su electorado quiere que ellos voten. Entonces, si tenemos, digamos, un cambio en la sociedad, y la sociedad es la que está, ¿no es cierto?, digamos, exigiendo que se haga este cambio, creo que independientemente de la convicción de esos parlamentarios, van a votar a favor de las cosas que la sociedad quiere. Y entonces mi optimismo está no tan basado en las personas, digamos, sino basado, digamos, en que esas personas también tienen sus propios intereses y el interés de ellos, ¿no es cierto?, es seguir como parlamentarios y para seguir como parlamentarios tienen que responder a la sociedad y la sociedad hoy día quiere cambios en permisología. oye, vimos ahora a Y en todos los... seguridad, ¿eh? Y Sí. lo que tú dices es cierto en seguridad, pero hoy día, para un parlamentario, aunque no esté muy de acuerdo, es difícil oponerse a los temas de seguridad y por eso es que ha habido una agenda de seguridad durante este gobierno que sí se ha podido avanzar, a pesar de que claramente está totalmente alejado de las convicciones y de lo que ellos pensaban hacer. Digamos, la agenda de seguridad no era una parte importante del programa de gobierno del presidente Boric, sin embargo se logró avanzar y yo creo que la razón es porque, bueno, en el fondo la gente lo pide, digamos. Oye, en eso mismo, porque vimos, hoy día tenemos a todos los candidatos hablando de crecimiento y de seguridad, desde el Partido Comunista, ¿no es cierto?, hasta, no sé quién sería el otro, el otro lado, pero todos, ¿ah? Todos hablan de crecimiento y todos hablan de seguridad. ¿Cuál sería la herramienta que no puede faltar para que sea creíble ese discurso hoy día en un candidato? Sí. Bueno, la gente cuando se enfrenta, como se va a enfrentar luego, digamos, a una votación, obviamente es una elección de quién te va a representar. Como los temas son, como tú dices, crecimiento económico, empleo, seguridad muy arriba respecto de los otros, al final tú tienes que decir, bueno, ¿quién representa mejor eso? Entonces, bueno, pero todos los candidatos, obviamente, como ven lo que la gente quiere, dicen, que yo voy a hacer crecer, yo voy a generar empleo, yo voy a generar seguridad. Pero no basta eso, la gente, digamos, es más sabia en su conjunto de lo que típicamente se cree.
Y por lo tanto, los pergaminos que tiene, ¿no es cierto?, Janet Jara, por ejemplo, para temas de crecimiento y temas de seguridad, no le dan, no le alcanzan como para que la gente diga, no, va a ser a ella que le voy a entregar mi mandato para que resuelva estos temas. Entonces, ella, digamos, claro, si uno votara por los programas, la verdad que podría votar por cualquiera de los tres candidatos, casi, ¿no es cierto? Vamos a ver de los tres que están con mayores posibilidades. Pero después uno ve las herramientas y dice, no, pero en verdad, cuando Janet Jara habla de seguridad, habla de ser empática con, digamos, con los delincuentes. La empatía con los delincuentes parece que no es la herramienta que a la sociedad le gusta hoy día. La sociedad quiere, digamos, que sea duro por los delincuentes. Por lo tanto, ella, en esa herramienta, una cosa es lo que dice, otra cosa es cómo lo implementa, que serían las herramientas, lo que me preguntas tú, ¿no es cierto? La herramienta de ella es empatía, amor, y empatía, amor no parece ser la herramienta que la gente, ¿no es cierto?, confía en que se puedan resolver los problemas con eso. Y por lo tanto, Janet Jara está un poco fuera. Yo creo que ella ya perdió la elección justamente por eso. Porque aunque diga crecimiento, aunque diga seguridad, las herramientas, la forma en que ella quiere llevar a cabo eso, digamos, no simpatiza como lo que la gente cree que son las herramientas, yo también, digamos, que se necesitan para esos temas. Después te quedan los candidatos de derecha y centro derecha, que tú podrías decir, bueno, ellos sí tienen estas herramientas y podrían, ¿no es cierto?, unas herramientas que desde el punto de vista económico, por ejemplo, se han probado, que tú dices, bueno, yo voy a impulsar inversión por la vía de bajar impuestos a las empresas y por la vía de mejorar los temas de burocracia en permisología. Esos son dos elementos en los cuales uno podría decididamente decir, ¿sabe qué? Esto sí le va a dar un impulso al crecimiento y por lo tanto son herramientas, ¿no es cierto?, que estos tres candidatos tienen y que yo confío en que las pueden ejecutar. Y en seguridad un poco pasa lo mismo. Los tres candidatos de derecha están hablando, ¿no es cierto?, de tener mano dura, por decirlo algo, contra el tema de la delincuencia. Entonces, te quedas con tres candidatos y dices, bueno, si ya sabemos que quieren hacer lo que yo quiero, dice la sociedad. Tienen las herramientas que yo creo que son las correctas. ¿Por quién voto? Dentro de esos tres. ¿Ya? Y ahí en definitiva es súper personal y es en el fondo quién crees tú que vas a poder gestionar de verdad, porque una cosa es decir quiero crecimiento económico, otra cosa es decir el crecimiento económico se obtiene con baja de impuestos y disminuciones de la burocracia, y la tercera es decir, bueno, ¿usted es capaz de gestionar eso o no es capaz de gestionarlo? ¿Es capaz de verdad de llevarlo a cabo? Y ese sería el tercer elemento en la decisión de un votante, ¿no es cierto? Y ahí tiene que mirar a los tres y decir, yo creo que este es el que realmente va a poder hacer lo que está diciendo que va a hacer. Y ahí, fíjate que la candidatura de José Antonio Kast y la candidatura de Evelyn Matei se dividen, en el fondo sí son diferentes en que uno enfatiza un tema y otro enfatiza otro. La candidatura de Evelyn Matei está enfatizando sus equipos y dice, yo sí voy a poder ser capaz de hacer el tema de seguridad y mejorar el tema del crecimiento porque tengo equipos. Y la candidatura de José Antonio Kast está diciendo, yo tengo convicción. Y a la otra candidatura le falta convicción. Entonces, los votantes van a tener que mirar y dicen, ¿qué es más importante, equipos o convicción? Y yo de verdad, y perdón que me extienda un poquito en este punto, yo creo que ambas candidaturas un poquito están, bueno, así se ha dado el eje de la discusión, pero yo creo que están equivocadas, en el sentido que yo creo que sí hay convicción en la candidatura de Evelyn Matei, y yo creo que esa falta de convicción, la candidatura de Kast la está diciendo, mire, si hubiera convicción, el presidente Piñera lo hubiera hecho, el presidente Piñera no tenía convicción, ergo, Evelyn Matei no lo va a hacer tampoco. Y de ahí viene, ¿no es cierto?, el tema, yo sí tengo convicción, Evelyn Matei no la tengo. Yo creo que los tiempos son muy distintos. Yo creo que el presidente Piñera sí tenía convicción, no eran los tiempos. Así como no era el tiempo de permisología, no eran los tiempos para que él hiciera, y por lo tanto, aunque hubiera tenido convicción, no tenía apoyo. Yo creo que hoy día los tiempos están, y por lo tanto yo creo que la candidatura de Evelyn Matei podría también llevar a cabo las cosas, y por lo tanto no es un atributo que yo le restaría a ella. Y en el caso, ¿no es cierto?, de la candidatura de Evelyn Matei, que básicamente le critica a la candidatura de José Antonio Kast, que no tiene equipos, yo creo que también es erróneo. Yo creo que la candidatura de José Antonio Kast va a tener equipos. Porque a mí me toca juntarme con un montón de gente joven que estuvo en el gobierno, sobre todo los más jóvenes, los menos politizados. Ellos sí están disponibles, ¿no es cierto?, para participar en un gobierno de centro-derecha que quiera hacer cosas en seguridad y que quiera hacer cosas, ¿no es cierto?, en crecimiento económico. Yo creo que sí va a haber equipo. Entonces yo creo que se arma un poquito de caricatura de que un candidato ofrece convicción y la otra candidata, ¿no es cierto?, ofrece equipo. Yo creo que en ambos casos hay convicción y equipo y por lo tanto, digamos, son más sustituibles estos candidatos de lo que parecen, digamos, en la opinión pública. Ya, buenísimo, muy claro el análisis. Oye, y hay una cosa, uno hace 10 años jamás hubiera pensado que en ENADE se iba a hablar algo distinto que de economía o que de empresa, y en realidad seguridad se está copando muchísimo el debate. Cuando uno escucha a Susana Jiménez,
pedir para los empresarios libertad y condiciones adecuadas. Hace algunos años habríamos dicho por condiciones adecuadas estabilidad jurídica, no reformas tributarias o lo que sea. Ahora también entendemos esa parte de seguridad que está tremendamente vinculada. ¿Cómo tomas tú esa frase de Susana de pedir condiciones adecuadas hoy día? Sí, es que es como bastante básico. De nuevo quiero ir a una parte más humana, digamos, pero es como una condición humana muy básica que tú puedas, ¿no es cierto?, abrir la cortina de tu negocio y que no entre una banda a asaltarte, digamos, a ti y a tus clientes. Entonces, cuando eso es algo recurrente, cuando tú ves, ¿no es cierto?, las estadísticas del comercio y ves que, ¿no es cierto?, un tercio, 40% de los comercios ha sido violentado en el lapso de 12 meses, entonces, bueno, claramente no están las condiciones humanas para que yo desarrolle este negocio. Entonces, es bien higiénico, es como bien básico el pedir seguridad. Tú no puedes pretender crecer al 4%, tener innovación, ser una economía, ¿no es cierto?, como dinámica, si no tienes la condición básica de que las personas que hacen posible eso puedan salir de su casa, digamos, y caminen tranquilos por la calle. Entonces, cuando eso se empieza a perder, la verdad es que si no tienes eso, es muy difícil que cumplas cualquiera de la otra. Y por eso se puede hacer tan higiénico, tan básico, tan en la base de cualquier otra cosa, el que mejoremos los temas de seguridad. Tú hiciste un post que encontré súper interesante también en tu cuenta de Instagram sobre el tema del control del déficit fiscal y hablabas de la reducción del gasto público. ¿Cuál fue tu experiencia como ministro en el tema de programas que no se evalúan, de programas mal evaluados? O sea, ¿por dónde le hincáis el diente a este cuento? Bueno, yo era ministro de Economía, tú sabes que el Ministerio de Economía tiene una gracia para el ministro, que no maneja presupuestos muy grandes, tú en el fondo manejas muchas instituciones, porque el ministro de Economía, ¿no es cierto?, está a cargo del INE, está a cargo de Corfo, está a cargo, ¿no es cierto?, de Cernapesca, está a cargo del turismo, tiene muchas instituciones, Invest Chile, todo depende, es como un colgajo, así que dependen muchas cosas, pero no hay desde el Ministerio de Economía que se den grandes subsidios, excepto Corfo sí, Corfo, ¿no es cierto?, con el emprendimiento, pero no directamente desde el Ministerio. Entonces, es por el lado de Hacienda y presupuesto donde se maneja este tema de gastar bien la plata. Ahora, ¿cuál es mi experiencia, digamos, como ministro y estando al interior del gobierno y como analista desde afuera? Es que me da la impresión, Marcela, que cuando tú nombras un ministro en una cartera, ese ministro se siente empoderado y con una misión. Entonces, el ministro de Vivienda que le dice, mire, su misión es construir 400.000 viviendas, por ejemplo. Él va a dar toda la vida por construir sus 400.000 viviendas y deja de interesarle, ¿no es cierto?, el presupuesto y deja de interesarle. Él va a pedir todo lo necesario para gastar eso. Y así te pasa. Entonces, necesitas que esto sea una convicción a nivel del gobierno central. Necesitas, ¿no es cierto?, que el presidente digamos, el jefe del equipo económico o el ministro de Hacienda tengan mucha convicción de eso y que logres que el resto del equipo del gobierno se alinee contra ese objetivo. Pero no es tan fácil, justamente por lo que te digo, porque tú cortas un programa, pero le estás cortando ese programa que a lo mejor era importante en el apoyo que va a tener una cartera específica o un parlamentario específico en una zona específica. Siempre hay daño cuando cortas. Y por eso que yo hacía la referencia en ese post, decía que es muy difícil. Milton Friedman en el año 85 escribió un libro sobre la tiranía del status quo y hablaba justamente de lo difícil que es reducir el gasto público, porque a pesar de que sea ineficiente, a pesar de que no esté logrando el objetivo, algo de plata le llega y le llega a un grupo, ¿no es cierto?, específico, y ese grupo específico, en la medida de que tenga capacidad de presionar, ya sea en la calle o un parlamentario o en la prensa, ese grupo específico se va, ¿no es cierto?, a retorcer con tal de que no le corten esa plata que le llega. Y por lo tanto, cortar significa inmediatamente tener una cantidad enorme de enemigos. O sea, si tú no has generado ¿no es cierto?, los americanos hablan de goodwill, si tú no has generado el halo necesario, el respaldo suficiente en la sociedad como para que te apoye esos cortes, va a ser muy difícil que los hagas. Yo creo que hoy día hay, efectivamente, lo que está haciendo Dorothy Pérez, los escándalos que ha habido con las fundaciones, lo mal que han manejado las platas, digamos, este gobierno ha generado que la sociedad, de nuevo, está mucho más permeable a la idea de que efectivamente necesitamos gastar bien las platas del Estado. Eso no estaba hace unos años atrás. Y por lo tanto, creo que hoy día es mucho más factible, ¿no es cierto?, que se puedan gastar bien esas platas. Parte de lo que decía Friedman y que me parece súper interesante es que hay que desenmascarar, digamos, a estos tiranos del status quo. Desenmascararlos. Y eso es... En eso, Dorothy Pérez ha hecho un trabajo espectacular, ¿no es cierto? Porque una cosa es que tú llegues como gobierno y dices, voy a cortar a empleados públicos, digamos, que no vienen a trabajar, y otra cosa es que tú digas, oiga, la Contralora mostró que este señor estaba en Hawái
y recibiendo el sueldo del Estado. Eso es desenmascarar, pero tú lo estás poniendo en evidencia ante la sociedad y la sociedad entonces sí empatiza contigo y decís, esto es un descaro, sí tenemos que cortar a ese señor. Pero si tú vienes así como, voy a cortar este programa sin haber, digamos, primero expuesto las ineficiencias más claramente, yo creo que es difícil. Si tú simplemente tiras una estadística y dices, el 80% de los programas están mal evaluados, eso no le llega a la gente. Es muy distinto que digas eso a que digas, este señor está en Hawái. Y yo creo que hay que seguir haciendo mucho de eso. Oye, José Ramón, no puedo terminar sin preguntarte, ya que explicas en fácil, el tema de los 3 economistas que se ganaron el Premio Nobel de Economía. Algo visto que has dicho, pero si puedes explicar en fácil qué es este cuento de la destrucción creativa vinculada al crecimiento. Sí, bueno, es un concepto que en realidad lo acuñó Joseph Schumpeter, más o menos el año 40, 50. Este es un economista austríaco. Es un economista austríaco, además, que tenía una característica bien especial, digamos, porque como muchos economistas tenía una gran estima, una autoestima, digamos. Entonces, él decía que tenía 3 objetivos en su vida, Schumpeter. Decía que quería ser el mejor economista del mundo, que quería ser el mejor jinete de Austria y el mejor, no sé, amante de Europa. ¿Ya? Y que cuando decía eso, decía que lamentaba mucho haber llegado, digamos, a alta edad y no haber logrado, ¿no es cierto?, ser el mejor jinete de Austria. ¿Ya? Los otros 2 objetivos sí. Entonces, bueno, Joseph Schumpeter entonces acuñó este tema y básicamente dice, los recursos siempre son escasos, que es lo que decimos los economistas. Tú, Marcela, te dedicas a esto o a otra cosa, y si te dedicas a lo que te dedicas, eres ministra, ¿no es cierto?, de educación, no estás disponible para hacer otra cosa. Y por lo tanto, es necesario que la economía libere recursos para que las innovaciones tengan, ¿no es cierto?, gente y financiamiento, digamos, para surgir. Y eso, dice él, necesita destruirse ¿no es cierto?, lo que esté obsoleto, lo que no sea eficiente, lo que no se está haciendo bien, para que lo nuevo, las nuevas innovaciones logren, ¿no es cierto?, hacerse paso. Y a eso él lo llamó entonces destrucción creativa. Dice, necesita desaparecer Kodak, o es necesario, inevitable que desaparezca Kodak, dado, ¿no es cierto?, que llegaron las cámaras, ¿no es cierto?, digitales o los celulares. Va a ser inevitable, dice Schumpeter, que el CD desaparezca en la era, ¿no es cierto?, de Internet y del streaming. A eso es lo que se refería Schumpeter. Entonces, ¿por qué es interesante? Porque estos economistas, típicamente el premio Nobel de Economía se da a alguien que inventa algo. En este caso no fue inventar algo, sino que fue estudiar y comprobar que lo que dijo Schumpeter era verdad y tenía asidero, y que los países crecen sobre la base de innovación, y que esa innovación se da cuando hay las condiciones ambientales que permiten esta destrucción creativa. ¿Por qué eso es tan importante? Porque cuando hay monopolios garantizados por el Estado, por la regulación, o cuando, ¿no es cierto?, el incumbente en una industria logra favores tales que no permite que sea desafiado, digamos, por la gente joven, las nuevas tecnologías, entonces la nueva tecnología no encuentra el espacio para llegar a convertirse en productos y servicios a los consumidores, y no se produce esa destrucción creativa. El mejor ejemplo de todo esto es el Estado. En el Estado, donde no hay tensión competitiva, y como no hay tensión competitiva, entonces una empresa estatal ineficiente permanece ineficiente, y permanece ineficiente, y permanece ineficiente, y el Estado va y le da su aumento de capital, le da su aumento de capital. Entonces ahí no hay destrucción creativa, y nosotros podemos tener un Estado muy ineficiente por eso. Lo mismo pasa con los empleados públicos, que tienen inamovilidad y por lo tanto pueden estar en Hawái, como decíamos antes, y nadie los echa. Entonces, lo que estos economistas dicen, mire, más que darle plata necesariamente, digamos, para que haya un genio que innove, genere condiciones ambientales, donde haya competencia, donde haya libre entrada, donde haya apertura comercial, donde realmente las ideas tengan un ambiente competitivo, y eso le va a permitir que se produzcan las innovaciones y que esas innovaciones se transformen en productos y servicios útiles para la gente. Por eso se ganan el premio Nobel estos señores. Oye, José Ramón, 1.000.000 de gracias. Además que te escucho y uno dice, estos son los temas que debiéramos estar discutiendo y que estuvieran en la agenda pública. Qué pena que el debate de repente es tan chico, o estamos discutiendo lo que unos se dicen y otros no, cuando estos son los grandes temas que van a marcar el futuro del país. Así que muchas gracias, José Ramón, por conversar con nosotros. No, gracias a ti, encantado, siempre. Así que muchas gracias. Gracias, chao. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.